para preparar la solución hidropónica, eh, pues el primer paso es conseguir lo que llamamos una recomendación, lo que sería pues una formulación de la solución nutritiva. Entonces, esa formulación puede estar dada en varias unidades, puede estar, por ejemplo, aquí la recomendación está dada en gramos para 100 litros, es una recomendación para lechuga y para todos los nutrientes, tanto macronutrientes primarios, NPK, macronutrientes secundarios, calcio, magnesio y azufre, y los oligoelementos o microelementos. No, bueno, pueden venir más completa o menos. Aquí nada más están azufre, hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno. Esta es una forma en que puede venir la recomendación. Otra forma en que puede venir dada la recomendación es en miliequivalentes por litro. Eh, Aquí en este caso ya son iones, nitrato, de hidrógeno, fosfato, potasio, calcio, magnesio y sulfato. También aquí en este caso nada más están los macronutrientes. Habría que complementar con micronutrientes, con una solución general de micronutrientes de preferencia. Aquí están varios cultivos: tomate, pepino, pimiento, melón, sandía, berenjena, frutillas serían básicamente las fresas o arándanos y ese tipo de frambuesas, y lechuga. Perdón, Miguel, tengo una duda. Dime. Vi que hay quienes recomiendan, pero no sé si se consigan así, kit, un kit de nutrientes. O Así, sea que ya viene el paquete químico, sí, ya nada más para que uno lo haga las mezclas dependiendo de las cantidades que necesiten. no sé si se ve aquí, estoy presentando una bolsita que es una solución nutritiva para hortalizas. Ok. Y esta ya viene completa, tiene todos los macronutrientes y micronutrientes. Es general, es para lechugas, sobre todo sería para hortalizas de hoja, lechugas, espinacas, cilantro, perejil, apio y cebolla, por ejemplo. Y para hacer el preparado por ejemplo, para jitomate, sobre todo estas hortalizas de fruta de fruto llevan mucho calcio. Entonces, ahí por ejemplo, este es nitrato de calcio, este lo venden aparte, se complementaría con nitrato de calcio y con sulfato de magnesio. Este sulfato de magnesio también es especial para hidroponía. Estos los conseguí en Hydro Environment, entonces habría que conseguirlos. Se puede conseguir pues en Mercado Libre o en varias tiendas, en Pancho Jardines, en la colonia Roma, también está. También ahí conseguí otra solución hidropónica muy interesante que está basada en aminoácidos. Y eso está interesante porque, por ejemplo, las sales de calcio y de sulfatos pueden ser, digamos, antagonistas. Ahorita vamos a ver una tablita sobre eso. Pueden ser incompatibles con los demás nutrientes o con demás formas químicas en que están los nutrientes. El calcio, como es un catión divalente, en pHs altos, claro que tenemos que regular el pH, pero en pHs altos y no tan altos puede precipitar otras sales, y los sulfatos también. Entonces ahí tenemos que, ahí es donde interviene lo que estaba platicando hace un ratito sobre estos, ¿cómo se llama? Los quelatos, perdón, se me fue la palabra. Los que Los quelatos. Entonces me pareció muy buena la solución de
de utilizar una solución con aminoácidos, o sea, el aporte de nitrógeno, en vez de darlo con nitrato o con amonio, lo dan con aminoácidos, porque esos son quelantes, son agentes quelantes que atrapan calcio, magnesio, sulfato sobre todo, fosfato. Entonces, nos queda una solución muy estable, ya quelatada, ya todos estos cationes quelatados, que si no están quelatados, pues pueden reaccionar y precipitarnos otras sales. ¿Sí? Ok. Entonces esa sería la Pero ventaja eso sería con los aminoácidos. con las... Pero si se trabaja con el sulfato de nitrato es nitrato de amonio, ¿no? Es nitrato de calcio el que creo que, bueno, el que me vendieron es nitrato de calcio, creo que ese es el que se usa más, Ah, ok. porque lo utilizan más fácil la planta, el nitrógeno en forma de nitratos. Lo Ajá. absorbe, es una absorción activa, entonces es muy rápida, ¿sí? Es transporte activo, entonces es muy rápido. Y lo que pasa es que habría que, como tiene calcio, entonces hay que latarlo para que sea compatible, porque aquí adelante está esta parte, bueno, aquí están unos cálculos, los vamos a ver más adelante los cálculos, ¿sí? De hecho ya los tengo ahí en Ah, unos ok. videos, pero estos cálculos los vamos a ver con más detalle en la hoja de cálculo. Igual, la cuestión es que pues yo aportarles las herramientas con las que se puede hacer una solución nutritiva, digamos, nutriente por nutriente, ¿no? Con cada una de las fuentes de nutrientes. Pero, como bien dices, María Luisa, ahorita ya en la actualidad, pues ya la hidroponía se ha vuelto más amigable y ya nos venden las soluciones para ya preparadas, incluso con el pH preajustado, todavía es una ventaja. O sea que ni siquiera el pHímetro ya es, el medidor de pH ya tampoco es indispensable. Ya nada más tendríamos que cuidar la conductividad eléctrica. Por ejemplo, en los apuntes de Classroom les puse un manual de hidroponía del INIFAP. Ah, pero esta no es, Ujú. perdón. Ahorita paso a la otra. Esta, por ejemplo, esta es otra forma. La anterior eran equivalentes por litro. Este cuadro me da todas las soluciones nutritivas de macronutrientes para todos estos cultivos en equivalentes por litro, que son muy fáciles de manejar una vez que ya los podemos entender. Es un concepto un poquito raro, pero ya entendiéndolo es muy fácil de operar con ellos. Lo vamos a ver en la hoja de cálculo luego. Y la otra forma es que nos los den en milimoles, de cada, Mm. en este caso de cada nutriente, ¿no? No nos dan la fuente. Nosotros tendríamos que pasar, bueno, también es fácil de operar porque un milimol de nitrógeno sería, bueno, habría que ver una molécula, si tenemos nitrato de potasio, por ejemplo, pues sería en automático, necesito 7.5 milimol de nitrato de potasio, ¿sí? El problema sería, por ejemplo, con el nitrato de amonio, que tengo dos nitrógenos en la molécula, entonces tendría que aplicar en la mitad, ¿no? De milimoles, 3.75 para tener 7.5 milimoles de nitrógeno, por ejemplo. En esos casos, pues se llega a complicar un poquito ahí el cálculo, ¿no? Tenemos que tener cuidado, más bien tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Pero también es relativamente fácil operar cuando nos lo dan en milimoles. Y otra forma, pues, creo que es la más común y a mi parecer creo que es la más difícil a veces de operar, es en partes por millón o miligramos por litro, pero como que es más, ¿no? Como que pues, nos acostumbramos más a las unidades que manejamos para pesar, ¿no? Porque pues pesamos en miligramos o en gramos y no pensamos no pesamos en moles ni en mil equivalentes, entonces Ujú. no, es, Más práctico, ¿no? esta es como más práctico, porque pues porque en los laboratorios así ya de producción en masa, pues es más fácil decirle al empleado, pésame tanto y tanto, ¿no?
en vez de tantos miligramos directo, porque si empieza uno a trabajar con moles y miliequivalentes o milimoles y miliequivalentes, pues les damos más trabajo, ¿no? Que tienen que estar ahí haciendo transformaciones. Por eso se usan más estas unidades, pero en realidad son a veces más prácticas las otras. Pero bueno, en realidad, la cuestión es que en la hoja de cálculo yo les pongo ejemplos con las tres unidades para que podamos hacer estos cálculos con cualquiera de las unidades que nos den, ¿sí? Y la idea es, pues que, por ejemplo, les decía que ya nos venden paquetes con soluciones nutritivas completas, tanto macro como micronutrientes, y nada más por ejemplo, esta solución que les mostré que conseguí para una solución general para hortalizas, lo único que habría que agregar es calcio en forma de nitrato de calcio o de alguna otra, cloruro de calcio, por ejemplo, sulfato de calcio, entonces complementar el calcio. Creo que ahí en la hojita, este, de uno de los, utilizando un material que se llama Fertiplus, que es un fertilizante foliar, o el este, microamino, creo que se llama, el que tiene aminoácidos, esas dos fuentes así generales, y este que les mostré, pues no tienen alto el calcio, el magnesio ni el azufre, entonces habría que aportarlos aparte. Entonces el nitrato de calcio el calcio con nitrato de calcio o cloruro de calcio, que son muy solubles, y el magnesio y el azufre, pues casi directo con sulfato de magnesio, y ya se aportan los dos. Entonces, de cualquier manera, aunque utilicemos una fórmula general, una formulación más bien general, vamos a tener que recurrir a los cálculos en algún momento para hacer si queremos hacer una solución pues lo más adecuada a nuestro cultivo. Podemos hacer hidroponía con una solución general, pero por ejemplo, el jitomate sí es muy fácil que se nos presente deficiencia de calcio en los frutos, entonces salen con unas manchas negras, le llaman necrosis apical del fruto y necesitamos aplicar entonces el calcio. Cuánto nitrato de calcio necesitamos agregar y también y esto, ¿no? Sulfato de magnesio a nuestra solución. O sea, la vamos a adecuar a nuestro cultivo, ¿sí? Entonces por eso vamos a ver esos cálculos en las próximas sesiones. 2 sesiones son más o menos para eso. Y un ejemplo con el que vamos a comenzar ahí en los cálculos es el cultivo este es un medio de cultivo para plantas, es un medio de cultivo general, el medio de Murashige y Skug. Ellos fueron los primeros que hicieron cultivo de tejidos con plantas, con tejidos de tabaco, y ellos formularon este medio de cultivo. De hecho, pues nos lo dan así en miligramos por litro, nitrato de amonio. Estas son las fuentes: nitrato de amonio, nitrato de potasio, sulfato de magnesio. Hay que checar esto, si está hidratada la molécula, fosfato monobase de potasio, cloruro de calcio, sulfato ferroso. Todo esto son las fuentes de los nutrientes y nos dan esto miligramos por litro. Por ejemplo, este sulfato ferroso es la fuente de hierro y nos dan una cantidad también de es un agente quelante, EDTA, y pues tiene que estar también geométricamente calculada para esta cantidad de hierro, por ejemplo, es un quelante. Luego yo lo que hice ahí en la hoja de cálculo fue calcular cuánto aporta esta formulación de Murashige y Skug ya de cada elemento en miligramos por litro. ¿Sí? Ese cálculo lo vamos a ver ahí en la hoja de cálculo. Eh, esta tablita es un poco nos habla de incompatibilidades que puede haber entre cationes, básicamente. Comentaba que, por ejemplo, el calcio del nitrato de calcio, que es divalente, por aquí le faltarían 2 al NO3, 2, además va del lado derecho. Bueno, así estaba la tablita.
tenemos dos moléculas o dos iones de nitrato debemos tener aquí, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, tenemos estas incompatibilidades del nitrato de calcio con el Fosfato. hidrógeno, en este caso es ácido fosfórico, fosfato, y casi son las únicas incompatibilidades. El nitrato de calcio tiene incompatibilidades con casi todo, digamos, ¿no? Este también es fosfato, es fosfato monobásico de potasio. Potasio. Otra este es el sulfato de potasio y este es el Con sulfato de potasio. magnesio. Entonces, en general, pues lo que aplicamos, la reglita que aplicamos es que el calcio es incompatible porque precipita a los sulfatos y a los fosfatos. Con eso que nos aprendamos, pues prácticamente son casi las interacciones más inconvenientes que nos vamos a encontrar, ¿no? Por lo demás, pues todas estas fuentes son muy solubles, y muy compatibles entre sí. Ya los fosfatos con los sulfatos, con otros fosfatos o con nitratos no tienen problema. Este nitrato tampoco tiene problema con los sulfatos, ni con los fosfatos, ni con los mismos nitratos. Este es fosfato monobásico de potasio, también es compatible con sulfatos y con otros fosfatos. Los sulfatos compatibles con otros sulfatos. Lo malo es que aquí no nos dice, bueno, sí nos dice, ¿no? Si es compatible con nitratos, porque lo tenemos por acá, ¿no? Dice que sí es compatible con nitrato y con fosfatos, ¿no? Y este sulfato de magnesio también es compatible con la mayoría, menos con ¿no? Aquí es el calcio. Entonces, que nos va a dar problemas, básicamente, los que tenemos que cuidar son el calcio, Del calcio. casi que nos tenemos que cuidar del calcio. El calcio sí nos va a causar problemas si lo mezclamos con sulfatos, con fosfatos, nada más, ¿no? Es causa que se precipiten estas sales y ya no estén disponibles para la planta, ni el calcio, ni el magnesio, ni el azufre, ni el potasio aquí, ni el fósforo en estos otros dos casos, ¿no? Entonces, pues ahí la solución prácticamente se nos echa a perder. Ahí una recomendación que nos daba un maestro era en esta parte de cultivo de tejidos y que aplica aquí perfectamente, que es evolución nutritiva, es fijarnos en algo. Al final de la preparación de la solución debe estar cristalina, no debe estar lechosa ni tener sedimentos, ni cosas Precipitado. precipitados. Entonces, una regla así muy empírica que funciona muy bien porque inmediatamente que hay precipitaciones con el calcio se nota la solución lechosa o precipitados en el fondo. Entonces, eso también tiene mucho que ver con el pH, ¿no? Entonces, adelante vamos a ver que hay que ajustar el pH, aunque estas soluciones les digo que ya vienen con el pH preajustado, pero pues no estaría de más hacer una medición siempre de nuestra solución. Para iniciar, pues a lo mejor podemos iniciar así si no tenemos el medidor de pH, pero si ya sobre todo si vamos a escalar nuestro proyecto, pues ya necesitamos tener resultados más consistentes y pues sí, un medidor de pH ya se hace indispensable. Nos ayudan un poco las plantas, porque las plantas en sus raíces exudan muchos quelatantes, el ácido cítrico es un quelatante, muchos, muchos ácidos orgánicos, hasta el ácido acético es quelatante, débil, pero es quelatante de estos cationes, calcio, magnesio, potasio, ¿no? Entonces, eso los mantiene en solución. Entonces, hay una recomendación general, pues también es primero agregar a nuestro tanque de solución una parte que tenga quelatantes, por ejemplo, el poliamil, pues ahí los aminoácidos son los quelatantes, entonces agregar esos primero y ya luego ir agregando
poquito a poquito el calcio, pero este calcio previamente prediluido, lo diluimos en un litro de agua, todo lo que vayamos a ocupar, y irlo agregando mientras mezclamos en nuestro tanque con el volumen final para que no se nos precipite, ¿sí? Bueno, dice aquí, como regla general, el ion sulfato es incompatible con el calcio, fosfatos con el calcio y con el magnesio. Es lo que estábamos viendo, ¿no? El calcio y el sulfato son los que, el calcio pues es el que más nos va a hacer, nos podría causar problemas si no ajustamos bien el pH, si no hacemos la solución en el orden adecuado, porque es incompatible con el sulfato, con los fosfatos y con el magnesio, ¿no? Para hacer buena elección de los fertilizantes es importante conocer elementos que contiene el agua de riego y su concentración, eso también es importante. El agua potable pues siempre tiene una cantidad de minerales y ven pues que no, si no es algún problema pues tenemos que recurrir, a lo mejor tendríamos que revisar algún análisis de agua de que dispongamos de la fuente que nos llega, que nos surte de agua, ¿no? Además de otras Sí, oye, características como pH, conductividad eléctrica, dureza, sólidos solubles, concentración de carbonatos y bicarbonatos. Entonces, aquí en la Ciudad de México, fíjate que, ajá, ay, perdón, yo, parte de lo que vi era que sugerían utilizar agua destilada. sí, ¿Es correcto? es, Decían que no se utilizara agua potable y desde luego mucho menos aguas contaminadas con algún tipo de bacteria. O sí, sea, el agua normal, que el agua normal no era conveniente, que debía usarse agua destilada. ¿Qué tan cierto eso puede ser? digamos que eso sería lo ideal, partir de agua destilada. El problema también es que como vamos a usar cantidades algo grandes, el agua destilada sí nos va a salir un poquito cara. Pues cara. Para estos fines y para estos fines como que no se justifica. En realidad, por ejemplo, en las instalaciones de hidroponía ya más grandes, lo que tienen son columnas de intercambio de zeolitas para eliminar algunos iones que pueda tener, este, para eliminar dureza, estos sólidos solubles, carbonatos, bicarbonatos, ¿sí? También llegan a aplicar ablandadores. De hecho, los ablandadores pues son agentes quelatantes. Esos agentes, por ejemplo, los jabones. Bueno, cuando yo busqué el tema de que agentes quelatantes, pues yo pensé que me iba a llevar ahí a los fertilizantes y a la hidroponía y resulta que me llevó a los cosméticos, ¿no? Porque los cosméticos, o sea, todo lo que son champús, jabones, llevan agentes quelatantes para que si los usamos con cualquier fuente de agua con la que nos bañemos, pues den buenos resultados, Que porque esté suave, quede suave el cabello. que nos quede suave el cabello, porque si usamos agua dura, pues nos va a quedar el cabello bien apelmazado y le vamos a echar la culpa al champú que no servía, ¿no? Entonces, para que no le echemos la culpa al champú, le ponen un montón de quelatantes, para que todos esos minerales eh, no estén, digamos que no contribuyan a la conductividad eléctrica básicamente, ¿no? O sea, se aíslan, como que los aislamos. Están en el agua, siguen estando ahí. Nada más que no intervienen ya. Ustedes saben que la dureza, interviene en que el jabón no tenga buen efecto tensoactivo, ¿no? Que no haga espuma, vamos. Entonces, pues, y eso nos hace, cuando no hace suficiente espuma, pues nos queda el cabello, apelmazado y la piel también reseca y todo. Entonces, por eso se usa mucho en cosmética los quelatantes y esa sería una forma de, si nosotros tenemos, por eso de preferencia debemos conocer la fuente, algún análisis de agua de la fuente que vamos a utilizar para saber si aplicar algún quelatante. El problema también, no un quelatante, aquí no nos convendría utilizar quelatantes porque hay quelatantes muy fuertes. El EBTA tetrazódico que lo usan mucho en jabones,
pues nos va a atrapar todos estos iones, calcio, fosfato, potasio, magnesio, pero no nos los va a dejar disponibles para la planta por la fuerza con que los retiene, ¿sí? Ah, Entonces, hay que tener cuidado con esos quelatantes. Por eso en hidroponía usamos quelatantes suaves como el amonio es un quelatante, los aminoácidos son quelatantes, ácidos orgánicos, el ácido cítrico, eh, el ácido málico, el ácido, ¿cómo se llama? El vinagre, el ácido acético. acético. Los ácidos son quelatantes suaves, entonces nos atrapan al calcio, todos estos cationes, pero al mismo tiempo nos los dejan disponibles para la planta. Incluso para la planta es hasta más fácil atraparlos en forma quelatada. O sea, Mm, por eso les recomiendo, por ejemplo, un fertilizante foliar es muy bueno para hidroponía porque tiene agentes quelatantes propios para su aplicación foliar, ¿sí? Y entonces cuando nosotros agreguemos una fuente adicional como por ejemplo de calcio o de magnesio, pues vamos a tener todavía un efecto quelatante ahí con un quelatante suave que la planta pues lo va a aprovechar bien, ¿sí? Por eso les decía que primero se aplica en la solución, en nuestro tanque primero ponemos el fertilizante foliar o la formulación hidropónica que tiene un agente quilatante en su formulación y ya después agregamos nuestra fuente ya disuelta, previamente disuelta, nuestra fuente de calcio o de magnesio, ¿no? Estos cálculos los vamos a ver ahí directo en la tabla, por ejemplo, los miligramos por litro de una fuente los calculamos por multiplicando la fracción del nutriente que hay en la molécula, en el peso molecular, multiplicado por la cantidad que nos están pidiendo de ese elemento, ¿sí? Y ya nos sale directo en miligramos por litro. Esta fracción se calcula con peso del elemento entre el peso fórmula o peso de la molécula. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Y este, bueno, son básicamente las formas, ¿no? Cantidad de sustancias, si tenemos al revés cuántos miligramos por litro queremos de nitrógeno, lo dividimos por la fracción y nos da la cantidad de una sustancia, ¿no? Sabiendo qué fracción de ese elemento hay en la molécula, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante con detalle. Modo de preparar las soluciones, lo que les estoy comentando ahorita, es como un procedimiento estándar para aprovechar pues todas estas propiedades que tienen ya las formulaciones. Llenar el tanque o depósito hasta la mitad con agua, predisolver en un litro de agua la solución concentrada de micronutrientes o el fertilizante foliar o la mezcla general para hortalizas, lo que hayamos elegido para hacer nuestro cultivo. Entonces sí, incorporar esta solución de micronutrientes con el agente quelatante si es necesario agregar uno adicional o nada más el que ya trae por sí nuestra formulación y mezclar perfectamente. Aparte, diluir en un litro de agua uno a uno los fertilizantes sólidos, en este caso las fuentes de calcio y de magnesio. Uno por uno lo vamos a disolver, lo vamos a agregar al tanque y vamos a mezclar. Entonces vamos a hacer esto con tantas sales como vayamos a adicionar aparte de nuestra solución general, ¿sí? Después de que ya tenemos todos las sales en el tanque ya perfectamente mezcladas y que vimos que no hay precipitación, checamos, bueno, todavía no checamos pH ni conductividad, sino que primero llenamos el tanque, terminamos de llenar con el agua que estamos utilizando y siempre mezclando perfectamente, ¿sí? Y al final sería ahora sí ya medir pH y conductividad eléctrica, porque la conductividad eléctrica va a depender de la concentración, entonces ya tenemos que tener el volumen final. El pH no depende tanto de la concentración, pero sí también un poquito, entonces también conviene medirlo hasta el final y ajustarlo si es necesario. Otra
Otra forma de preparar la solución nutritiva, que en realidad es lo que estamos haciendo, es utilizar soluciones concentradas, por ejemplo, 1000X. Entonces, es un procedimiento que facilita la preparación de la solución hidropónica, hacer una solución concentrada 1000 veces con respecto a la concentración final. Sobre todo en caso de que estemos pesando cada una de las fuentes, ¿no? Que les digo, no es lo ideal porque pues, para eso ya necesitamos un laboratorio con balanzas, con pues ya haber hecho muchos cálculos. Pero pues así se facilita mucho, ¿no? Porque ya nada más tomas tus mililitros y lo agregas a Sí, lo que, a los litros que necesitas, ¿no? por ejemplo, esta concentración 1000X es muy recomendable porque ya nada más mides 1 mililitro por cada litro de la solución final que quieres, ¿no? Entonces es muy directa. Si tengo 200 litros, aplico 200 mililitros. Es la ventaja de estas soluciones nutritivas que hacen que el procedimiento sea bastante rápido, también bastante preciso y pues es difícil que cometamos ahí errores porque pues es 1 mililitro por litro, ¿no? Ahí está. Por eso no se recomienda ni 500X, ni 100X, ni otra. No, eso lo podemos hacer, pero esta nos evita muchos errores, ¿no? Y Sí, también más o menos va como los medicamentos, como los medicamentos, ¿en qué sentido? que ya vienen la dosis ajustada, Ajá, ya te dan la dosis, viene por 100 mililitros. ah, Entonces ya cuando tú necesitas fraccionar, dices, necesito que te tomes 5 mililitros sí, o 3 mililitros. así. Entonces ya fracciona uno ya por kilo de peso. Ok, sí, así. Entonces bien, es una forma así como de ajustarlas para que sea más fácil el manejo Para cada paciente su persona. para cada paciente. Ándale, así es. Se manejan formas que sean muy, muy lógicas, muy intuitivas, para que no cometamos errores, ¿no? Ujú, exacto. Sí, pues en medicina es muy importante. Aquí, pues también, porque si le ponemos o le quitamos un cero ahí, pues podemos intoxicar a las plantas o podemos ponerles una solución con muy poca, al contrario, ¿no? Pues aquí, bueno, a mí lo que me llama la atención es esto, ¿no? Si, por ejemplo, pones una solución más concentrada, las plantas se pueden morir, ¿verdad? Sí, sí, por eso medimos la conductividad eléctrica para que no las vayamos a matar por la fuerza osmótica de la solución. Si le ponemos demasiada concentración, La deshidratas. la voy a deshidratar en vez de chupar nutrientes. La solución concentrada le va a jalar agua de sus células y pues la va a matar a desde la raíz a la planta. Por ejemplo, hay algunas soluciones, incluso de estos paquetes para hidroponía, que normalmente vienen nada más separados en dos paquetes, uno de macronutrientes y uno de micronutrientes. A veces traen macronutrientes, micronutrientes y algo que sería como esto, como los elementos que deben ir quelatados, ¿no? Sulfato ferroso con su EDTA, por ejemplo. El ETA es quelante, ¿no? Sí, es un quelante este se utiliza mucho en plantas porque no tiene demasiada fuerza ni tampoco tan débil. Entonces se utiliza mucho en plantas, tanto en soluciones nutritivas, también para cultivo de tejidos, para hidroponía y también para aplicaciones foliares. Eh, por ejemplo, en la solución de Murashige y Scoop que les mencioné al inicio, se hacen 5 soluciones concentradas, una de nitratos, todas a 1000X, una de nitratos que nada más lleva nitrato de potasio y nitrato de amonio, una de sulfatos, todos los sulfatos,
magnesio, manganeso, zinc, cobre, todos los halógenos, cloro, yodo, cobalto, no es halógeno, cloro, yodo y cloro, pero bueno, así le llaman halógenos, molibdatos, fosfato de potasio, ácido bórico, molibdato de sodio, nada más por ponerle un nombre, ¿no? Porque son, digamos que estos son elementos, digo, materiales que no tienen como que mucho en común, nada más que son microelementos. Y EDTA, que es la solución con el hierro. El hierro es uno de el nutriente creo que más difícil de tratar con él porque debe ir quelatado, porque si no se nos oxida y se nos precipita, el pH le afecta mucho, bueno. Cada una de estas soluciones está preparada a 1000X, entonces igual si voy a preparar 10 litros de medio de cultivo, pues nada más agarro 10 mililitros de cada una y preparo mi medio de cultivo, ¿no? Se le agrega agar y esas cosas para que se le ajuste el pH, ¿sí? Bueno, también pues, habíamos hablado de la calidad del agua para la solución nutritiva, dureza de calcio y magnesio, es necesario ablandarla antes. De preferencia les digo que en hidroponía se usan columnas de intercambio para quitarles calcio y magnesio, más que, más que suavizantes, porque los suavizantes son agentes quelantes y esos nos van a interferir con la planta, ¿no? No nos van a dejar que los nutrientes que apliquemos estén disponibles para la planta, porque los ablandadores normalmente son quelantes muy fuertes. Tenemos que cuidar la salinidad, la concentración de nuestra solución final. Entonces, si el agua de la que partimos tiene mucha salinidad, al agregarle nosotros más concentración de sales, pues la vamos a dejar bastante concentrada y podemos secar nuestras plantas. Entonces hay que checar la conductividad eléctrica, aunque aquí también hay que mencionar algo, la hidroponía también nos puede servir para aprovechar agua de mar, podríamos hacer hidroponía con agua de mar, en ciertas condiciones y yo creo que limitado a pocos cultivos, porque el agua de mar tiene 35 gramos por litro de sal, o sea, tiene, es muy, muy concentrada, ¿no? Pero algunas plantas pueden soportarla y pues se podrían cultivar en esa agua, ¿sí? Esa sería también una ventaja de la hidroponía, no algo limitada o muy limitada, pero se puede utilizar, ¿no? A diferencia de en suelos está pues prohibidísimo usar agua tan salada, ¿no? También el agua pues debe tener cierta acidez y alcalinidad, porque pues también nos conviene que tenga un efecto buffer, una resistencia al cambio de pH, ¿sí? Eso también es importante, pero entonces, bueno, aquí eso se puede medir, acidez y alcalinidad por titulación. El pH nosotros lo medimos, pero el pH del agua nos puede cambiar. Por ejemplo, las soluciones que ya vienen con el pH preajustado, pues nos puede cambiar el pH por el agua que usamos como fuente, ¿sí? Entonces tenemos que checar nuestra fuente de preferencia desde antes, por separado medir el pH. Compuestos orgánicos disueltos que pueda traer, ¿no? Ácidos húmicos, fúlvicos, pueda traer ahí sustancias producto de la degradación de materia orgánica, X cosa, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención también, que alguien comentaba, de la temperatura del agua, porque no recuerdo si era al nitrato de amonio o nitrato de calcio. Ajá, Decían que era poco soluble en agua fría. ah, Entonces recomendaban que al hacer la primera dilución se hiciera en agua tibia bien, o, o un poco caliente. sí, el calor de disolución, sí, porque algunos, por ejemplo, el nitrato de amonio y el nitrato de potasio, cuando se disuelven en agua, son reacciones endotérmicas. Entonces, si lo disuelves en agua tibia, vas a notar que se enfría esa agua, ¿sí? Ajá, sí. Yo, si agregas así por ejemplo, en un bote de 20 litros le agregas 1 kilo de nitrato de amonio y se pone bien helada el agua, hasta haces hielitos ahí.
Entonces, ahí los que tenemos mala fama, cuando no tenemos hielos y estamos lejos de la tienda para enfriar las cervezas, pues ponemos unos puños de fertilizante en el agua y ahí ponemos a enfriar las cervezas. Bien mañoso, Pues sí. bien mañoso. Sí. Nada nos detiene. No, pues no. El chiste es que no se tomen al tiempo. Las cervezas ya vemos cómo las enfriamos. Ajá, Como sí. siempre hay fertilizantes a la mano, pues entonces no, Sí, pues. no se nos quita el vicio. Bueno, Ajá. sí, pero sí es el calor de disolución, que son reacciones endotérmicas. Ujú. Eh, bueno, partículas suspendidas, sobre todo si usamos riego por goteo, pues esos son muy delicados. Se usan filtros cuando se usa riego por goteo, se usa un filtro antes de las líneas de goteros para quitar estos materiales que pueden tapar a nuestros goteros. Y acondicionamiento, bueno, ablandadores, les decía que no se usan mucho porque son estos quelatantes. Se puede hacer dilución. El agua de mar se puede diluir, entonces, por ejemplo, con agua dulce y utilizarla en hidroponía, agregarle ya nuestros nutrientes y utilizarla en algunos cultivos. No todos van a soportar esas cantidades de sales. Lo que sí se usa mucho es estas columnas de zeolita, que también es para ablandamiento del agua. Incluso se usa esto, osmosis inversa. Ahora ya están más disponibles comercialmente equipos de este tipo. Ah, y lo que me decías, María Luisa, de que si usar agua destilada, pues si usamos agua pasada por osmosis inversa, es prácticamente agua destilada, ¿eh? Entonces esa la podemos utilizar. Del agua esta, la Santa María, que viene muy baja en sales. Ah, Bueno, casi todas las aguas que venden ahora para beber sí, las trabajan con osmosis inversa, ¿no? con osmosis inversa, nada más que al final pues sí les mezclan un poquito de agua, ya sea de la salmuera que sale de ahí o del agua potable de su fuente, este, para que no salga ¿cómo se llama? Tan blanda ahora sí que el agua, ¿no? El acondicionamiento también necesitamos en el acondicionamiento ajustar el pH, también en el caso de partículas suspendidas, colocar un filtro de mallas o un filtro de arena. En el caso de componentes orgánicos disueltos, pues se utilizan los filtros de carbón activado para eliminar contaminantes orgánicos que nos puedan generar una demanda de oxígeno, que también las raíces necesitan oxígeno, necesitamos airear la solución, ¿sí? Eso sería en ese sentido.